Tomen asiento, gracias. ¿Estamos grabando? Bueno, se reanuda la audiencia. Los imputados estén atentos. Voy a dar lectura al veredicto al que hemos arribado de manera unánime. Expediente PXR 11266/19, caratulado Caram Diego Martín y otros por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal, primer y segundo hecho, ambos en concurso real, y sustracción de documentos públicos agravada en concurso real con los hechos antes enunciados, Casco Cecilia Maricel y otro por sustracción de documentos públicos Mercedes. Esa es la carátula de la causa. Sentencia número 12/24. Mercedes Corrientes, 3 de mayo de 2024. Fallo. En mérito al acuerdo que antecede el Tribunal Oral Penal, hoy de juicio, de la tercera circunscripción judicial de la provincia de Corrientes, con asiento en Mercedes Corrientes, por unanimidad resuelve. Primero, rechazar la nulidad del acta de allanamiento de Fojas 37/39 vuelta, impetrada por los señores defensores particulares, doctores Marcos Arispe y Silvio Sosa, adherida por las defensas a cargo de los doctores Andrés Gauna y Ezequiel Anzola, y los doctores Pedro Caram y Juan Ignacio Caram, por los fundamentos dados. Artículos 141 y 142 a contrario sensu del Código Procesal Penal. Segundo, absolver de culpa y cargo a Andrés Celestino Fernández, DNI número 35.913.045, de apodo Paqui, cuyos datos filiatorios obran en autos de la comisión del delito de sustracción de documentos públicos en calidad de partícipe secundario por no haber sostenido la acusación el señor fiscal de juicio en sus alegatos de clausura, sin costas. Artículos 46 y 255, primer párrafo del Código Penal, 18 y 75, Constitución Nacional, 8, Convención Americana de Derechos Humanos, 14.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 3, 338, 349 y 474 del Código Procesal Penal. Tercero, absolver de culpa y cargo a Pedro Jorge Brun, DNI número 23.076.251, cuyos datos filiatorios obran en autos de la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el que fuera acusado por el fiscal de juicio por atipicidad sin costas. Artículos 45, 248 del Código Penal, 18 y 75, inciso 22, Constitución Nacional, 9, Convención Americana de Derechos Humanos, 15, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 3, 10, 11 y 474 del Código Procesal Penal. Cuarto, absolver de culpa y cargo a Claudio Javier Deimundo, DNI número 22.319.273, cuyos demás datos filiatorios obran en autos, de la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción de documentos públicos agravada, por el que fuera acusado por el fiscal de juicio, el primero por atipicidad y el segundo por insuficiencia probatoria, sin costas.
Artículos 45, 248 y 255, primer párrafo del Código Penal, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 3, 10, 11, 474 y concordantes del Código Procesal Penal. Quinto, absolver de culpa y cargo a María Ángeles Solange García Fariña, DNI número 30.479.372, cuyos datos filiatorios obran en autos, de la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción de documentos públicos agravada, por la que fuera acusada por el fiscal de juicio, el primero por atipicidad y el segundo por insuficiencia probatoria, sin costas. Artículos 45, 248 y 255, primer párrafo del Código Penal, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 3, 10, 11, 474 y concordantes del Código Procesal Penal. Sexto, absolver de culpa y cargo a Gabriela Itatí Gómez, DNI número 37.428.847, cuyos datos filiatorios obran en autos de la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el que fuera acusado por el fiscal de juicio por atipicidad sin costas. Artículos 45, 248 del Código Penal, 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 3, 10, 11 y 474 y concordantes del Código Procesal Penal. Séptimo, declarar penalmente responsable a Diego Martín Caram, DNI número 21.997.942, cuyos datos filiatorios obran en autos, de la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos agravadas en concurso ideal bajo la modalidad de delito continuado, acusado como primer y segundo hecho, en concurso real con el delito de sustracción de documentos públicos agravadas, tercer hecho, en carácter de autor en el primer delito y de coautor en los restantes, por los hechos cometidos entre los meses de mayo y septiembre de 2019 y entre las 9 del 15 de octubre y las 9:40 del 16 de octubre de 2019, respectivamente, todos acaecidos en Mercedes Corrientes. Artículos 248, 261, primer párrafo, 293 en relación al 298, 255, primer párrafo, 45, 54 y 55 en ambos sentidos del Código Penal. Ley 24.759, ordenanza del Honorable Consejo Deliberante de Mercedes 1073/14, Carta Orgánica Municipal de Mercedes Corrientes y artículo 10 del Código Procesal Penal. Octavo, declarar penalmente responsable a Pedro Jorge Brun, DNI número 23.076.251, cuyos datos filiatorios obran en autos de la comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal bajo la modalidad de delito continuado, acusado como primer y segundo hecho, y sustracción de documentos públicos agravada, tercer hecho, en concurso real con los delitos relacionados en el primer y segundo hecho, en calidad de coautor por los hechos cometidos entre los meses de mayo y septiembre de 2019 y entre las 9 del 15 de octubre y las 9:40 del 16 de octubre de 2019, respectivamente. Todos acaecidos en Mercedes Corrientes. Artículos 261, primer párrafo, 293 en relación al 298, 255, primer párrafo, 45, 54 y 55 en ambos sentidos del Código Penal. Ley 24.759, Carta Orgánica Municipal de Mercedes Corrientes y artículo 10 del Código Procesal Penal. Noveno,
Declarar penalmente responsable a Claudio Javier Deimundo, DNI número 22.319.273, cuyos datos filiatorios obran en autos, de la comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal, bajo la modalidad de delito continuado, acusado como primer y segundo hecho en calidad de coautor, por los hechos cometidos entre los meses de mayo y septiembre de 2019 en Mercedes Corrientes. Artículos 261, primer párrafo, 293 en relación al 298, 255, primer párrafo, 45, 54 y 55 a contrario censu del Código Penal. Ley 24.759, Carta Orgánica Municipal de Mercedes Corrientes y artículo 10 del Código Procesal Penal. Décimo, declarar penalmente responsable a María Ángeles Solange García Fariña, DNI número 30.479.372, cuyos datos filiatorios obran en autos, de la comisión de los delitos de peculado en calidad de partícipe necesaria y falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal, en calidad de coautora, bajo la modalidad de delito continuado, primer hecho, por los hechos cometidos entre los meses de mayo y septiembre de 2019 en Mercedes Corrientes. Artículos 261, primer párrafo, 293 en relación al 298, 45, 54 y 55 a contrario censu del Código Penal. Ley 24.759, Carta Orgánica Municipal de Mercedes Corrientes y artículo 10 del Código Procesal Penal. Once, declarar penalmente responsable a Gabriela Itatí Gómez, DNI número 37.428.847, cuyos datos filiatorios obran en autos, de la comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal, bajo la modalidad de delito continuado, segundo hecho, en concurso real con el delito de sustracción de documentos agravada en calidad de coautora y partícipe necesaria del delito de peculado, por los hechos cometidos en el mes de junio de 2019 y entre las 9 del 15 de octubre y las 9:40 del 16 de octubre de 2019 respectivamente. Todos acaecidos en Mercedes Corrientes. Artículos 261, primer párrafo, 293 en relación al 298, 255, primer párrafo, 45, 54 y 55 en ambos sentidos del Código Penal. Ley 24.759, Carta Orgánica Municipal de Mercedes Corrientes y artículo 10 del Código Procesal Penal. 12. Declarar penalmente responsable a Cecilia Maricel Casco, DNI número 26.191.299, cuyos datos filiatorios obran en autos, de la comisión del delito de sustracción de documentos agravada en calidad de partícipe secundaria por el hecho cometido entre las 9 del 15 de octubre y las 9:40 del 16 de octubre de 2019, tercer hecho, en Mercedes Corrientes. Artículos 255, primer párrafo, y 46 del Código Penal, Ley 24.759 y artículo 10 del Código Procesal Penal. La sentencia se encuentra firmada con firma digital por los 3 jueces aquí presentes, el doctor Muschietti, el doctor Río y quien habla, Troncoso. Como el sistema, como se había advertido al inicio del juicio, que se iban a utilizar las reglas de litigación del nuevo proceso penal, corresponde en este momento que brinde una explicación, iba a decir breve, pero no va a ser breve seguramente porque fueron largos el análisis y los hechos que fueron producidos en las pruebas, hacia los imputados, pero principalmente hacia toda la comunidad, en atención a que este es un delito que está enmarcado dentro de la ley
a que ha adherido nuestro Estado. Me refiero a la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley 24759. Y en ese sentido voy a comenzar a explicar los puntos del veredicto. El primer punto, el tribunal resolvió rechazar la nulidad que fuera impetrada por los doctores Arizpe y Sosa y adherida por el resto de las defensas, en función de que efectivamente hemos constatado que era una cuestión que se volvía a reeditar en juicio y nuestras normas procesales prohíben la reedición de las cuestiones ya resueltas. En el caso, como lo había señalado el señor fiscal en su momento al dictaminar, la jueza de instrucción, ante un planteo del doctor Gauna, había rechazado, planteo adherido por el doctor Arizpe. Luego la Cámara de Apelaciones confirmó ese rechazo. Luego hubo otro planteo del doctor Karam y en idéntico sentido la jueza de instrucción rechazó y la Cámara de Apelaciones también rechazó y quedó firme. Eso significa que hay una preclusión que hace a la progresividad del proceso por el que se llegó a juicio, no sin antes haberse opuesto a la elevación a juicio y haber una autoelevación también. Asimismo, y como refuerzo de lo que estoy diciendo, también resulta no solo inadmisible porque ya fue resuelto, sino también extemporáneo, porque estas cuestiones que, según las defensas, habrían sucedido al inicio del proceso, tienen un estadio procesal para la interposición. Y ese estadio, una vez ingresada a juicio, es la etapa de citación a juicio. Y eso tampoco pasó, aunque la suerte iba a ser la misma, naturalmente, porque ya había sido sustanciado y resuelto en la instancia anterior. No obstante, quiero señalar, porque no resultó veraz lo que dijeron acá algunas de las defensas, no es cierto que se hayan anoticiado en el juicio de lo que dijeron los peritos. Los peritos Sibelman y Vázquez declararon exactamente lo mismo en la instrucción. Cuando me refiero a exactamente lo mismo, me refiero a que lo que acá manifestaron las defensas, que recién advirtieron esa circunstancia del allanamiento a la municipalidad, no fue cierto. En las declaraciones de instrucción de los dos peritos, ante pregunta del doctor Arizpe, los dos responden que ellos llegaron ya empezado el acto. Es decir, tenían conocimiento desde ese momento las defensas de esa situación. Vuelvo a decir, la preclusión, progresividad y oportunidad. Respecto del punto 2, la absolución a Fernández tiene como sustento la posición del señor fiscal y, por supuesto, el sistema acusatorio imperante, no solo desde nuestro código, sino desde tarifeño en la Corte Suprema. Si el fiscal no acusa, el tribunal no puede avanzar en una condena o declaración de responsabilidad. El tribunal solo se limita a hacer un chequeo, un test de legalidad del dictamen fiscal, y fue superado ampliamente porque advertimos que Fernández fue traído a juicio por una declaración de la testigo Mambrín, y cuando acá en juicio declaró la testigo Mambrín no lo mencionó a Fernández. Era lo que daba sustento a que Fernández haya llegado a juicio. En consecuencia, corresponde, como lo solicitó el señor fiscal, la absolución de Fernández. Por lo cual usted, Fernández, queda a partir de este momento liberado de este juicio. Respecto del punto 3 del veredicto, la absolución a Brun de la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todas las defensas se ocuparon desde el inicio de manifestar que existía una única responsabilidad respecto del cumplimiento de la ordenanza 1073 de la bancarización, y que era el Departamento Ejecutivo Municipal,
en cabeza, en este caso, de Caram. Y por ende, el resto quedaban exentos de esa responsabilidad. Bueno, efectivamente, la ordenanza dice que es el Ejecutivo Municipal y a su vez se complementa con la Carta Orgánica que es quien establece quién ejerce el Ejecutivo Municipal y cuáles son las obligaciones. Una de ellas de cumplir las ordenanzas, cumplir y hacer cumplir. No obstante, quiero hacer un asterisco que si la Fiscalía hubiese acudido al artículo 67 de la Carta Orgánica, que establece que las órdenes de pago con los documentos justificativos del caso pasarán por intermedio del intendente a la contaduría, la cual deberá observar bajo su responsabilidad todas aquellas que no estuvieran ajustadas a las ordenanzas particulares, al presupuesto y a las normas que se establecieran para el ejercicio económico. Si la Fiscalía hubiese incluido ese artículo en la acusación a Brun, la suerte de este punto del veredicto hubiese sido otra. No obstante, no fue acusado por ese artículo y por ende corresponde la absolución. Respecto del punto 4, la absolución a Deimundo del incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción de documentos públicos agravadas, bueno, la explicación respecto del incumplimiento de la ordenanza 1073 le va a caber la misma a todos. Es decir, Deimundo como tesorero no era obligado a ni cumplir ni hacer cumplir esa ordenanza, estaba en cabeza del Ejecutivo Municipal. Y respecto a la absolución que fue acusado de sustracción de documentos públicos agravada, el tribunal tuvo muy presente lo manifestado por Deimundo y lo alegado por su defensa, y en ese sentido se acreditó en el juicio de que la tesorería no era o no es un lugar en el que deban quedar en custodia las documentación que fueron enumeradas por la Fiscalía como sustraídas. Me refiero a planillas de pago, libramientos y todo lo vinculado al delito que fue investigado en esta causa. Efectivamente, como dijo Deimundo, constatamos que en el cuaderno rojo, creo marca la Prida, si no digo mal la marca, constatamos que Deimundo entregaba las planillas a Administración de Secretaría de Hacienda y Finanzas. Es más, hemos visto en algunas de ellas, en las últimas, la firma de las últimas de esa época, me refiero, la firma de la testigo Valeria Aguirre, que evidentemente era una de las que recibían Administración de Secretaría de Hacienda y Finanzas. Esto nos llevó a concluir, sin ninguna duda, que Deimundo no podía ser acusado de sustracción de los documentos públicos que no tenía obligación de tener bajo su custodia, ni tampoco los tenía en su custodia. Sí estaban, como dijeron varios de los testigos, incluso Deimundo, que las planillas estaban en tránsito por tesorería. Todos dijeron que en un día terminaban de pagar. Según el cuaderno, la entrega a Secretaría de Hacienda no se producía en el mismo día porque está en la fecha, está en la constancia, pero lo cierto es que incluso hasta la planilla de septiembre, que sería la última en cuestión, consta en el cuaderno rojo la Prida que fue entregada en administración de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. En conclusión, Deimundo no es responsable de esa cuestión y tampoco fue involucrado ni en la reunión en la que los otros testigos, ya me voy a referir más adelante a esa cuestión, pero tampoco fue involucrado en eso, ni tampoco por ningún otro testigo que lo haya visto en alguna actitud que tenga que ver con sustraer documentación. Respecto del punto 5, absolver a García Fariña de incumplimiento de los deberes de funcionario y sustracción de documentos públicos, casi que le cabe la misma explicación que a Deimundo. Ya dije 3 veces ya que la ordenanza la tenía que cumplir el Ejecutivo Municipal, no otro funcionario.
Por ello es absuelta de esta acusación García Fariña. Y respecto de la sustracción de documentos, voy a hacer una breve explicación. Quedó acreditado en juicio que de la documentación que fue sustraída de la municipalidad, García Fariña confeccionaba las planillas en su computadora o en la computadora de la municipalidad vía su pendrive, imprimía y llevaba a Administración de Secretaría de Hacienda o a Secretaría de Hacienda. Y ahí o le dejaba a la contadora Gómez o le entregaba a Persíncula o entregaba a alguien, pero no quedaban las planillas, mucho menos las planillas firmadas. ¿Por qué? Porque todos fueron contestes en decir que las planillas no volvían a la oficina de personal, sino que quedaban en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, una vez que estaban pagadas y firmadas. En ese sentido, correspondía también la no responsabilidad de García Fariña respecto a la sustracción de documentación pública. Y respecto a lo que dijo la testigo Mambrín, que tanto han referido en los alegatos, la explicación para el tribunal fue suficiente, la explicación de García Fariña respecto de que necesitaba hacer las liquidaciones y cuando habían secuestrado los discos rígidos de la municipalidad necesitó buscar los físicos, los papeles para hacer la liquidación, y entendimos que Mambrín pudo haberse confundido de día y que lo que ella observó fue lo que García Fariña dijo que fue a buscar para hacer la liquidación. Por supuesto, esto está reforzado con la observación de las cámaras de la municipalidad, en la que en ningún momento ese día, 15 de octubre a la tarde, no se la ve a García Fariña ingresando a su oficina que quedaba dentro del ángulo de una de las cámaras, digamos. Y esto lo digo porque acá fue dicho por la testigo y no hemos tenido acreditado esa circunstancia ese día, por lo menos, que es el día que está acusado por la Fiscalía. Respecto del punto 6, bueno, el incumplimiento de los deberes de funcionario público para Gómez le cabe la misma explicación. Gómez no tenía la obligación de cumplir ni hacer cumplir, sino que era una obligación del Departamento Ejecutivo Municipal. En tal sentido, todas las absoluciones por el incumplimiento que estoy refiriendo para el tribunal resultaron conductas atípicas, digamos, porque no eran obligados los imputados, excepto si caran por la función de intendente que me voy a referir en este momento. En el punto 7 declaramos responsable a Diego Martín Caram de incumplimiento de los deberes de funcionario público, del delito de peculado, falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal y de la sustracción de los documentos. Bueno, hemos tenido acreditado, el tema de la ordenanza, es muy claro el texto mismo de la ordenanza, el alegato resultó cuanto menos insuficiente de por qué no había cumplido, e inverosímil. Como funcionario público tiene que cumplir la norma, una norma que no podía desconocer, incluso él mismo dijo que había sido concejal cuando se sancionó la norma. Es inadmisible cualquier tipo de explicación que se haya brindado en este juicio, es inadmisible para justificar el incumplimiento de una norma. Porque hemos escuchado a varios imputados que han dicho que no cumplían porque iban a perder la asignación universal. Bueno, primero no es cierto, la asignación universal no se pierde por eso, estarían refiriendo a otro tipo de planes, estimo. Y segundo, no es justificativo para incumplir una ley en sentido general como una ordenanza. Y si esa ordenanza era de imposible cumplimiento, cosa que particularmente no creemos, tendrían que haber gestionado ante el Consejo Deliberante la modificación y o derogación de la norma, cosa que no sucedió. O sea que en ese caso nuestra
esa omisión, que es comisión por omisión, se cumple a partir de que asume como intendente. En varios tramos del juicio también escuchamos como una solapada defensa de que nos había acusado a otros intendentes. Bueno, quiero que todos los imputados sepan y la gente sepa que el tribunal no acusa a nadie. Los que acusan son los fiscales. Y si ex intendentes también quedaron incursos en esta circunstancia, tiene que ser motivo de acusación de la Fiscalía. Hago esta referencia porque no quiero omitir para que después alguien piense que omitimos maliciosamente referir a eso. No, lo tomamos en cuenta, pero no es una excusa ni es culpa al no cumplimiento. En todo caso, será una sanción que deberá caberle también a quienes no han incumplido antes o después o lo que fuere. Respecto del peculado y la falsificación de documentos públicos, bueno, acá quiero hacer una explicación ya que va a ser más genérica para el resto de los puntos, de los ítems del veredicto. En ese sentido, el peculado fue el delito que se consumó al final de una maniobra que comenzó con la falsificación. Acá en juicio hemos escuchado cómo se daban alta a los planes sociales. Cuando me refiero a planes sociales estoy englobando plan trabajar municipal y promoción de actividades, que son los dos que están en tela de juicio. Planes sociales. Hemos escuchado desde la imputada García Fariña hasta quienes trabajaban con ella, Montiel, Benítez, incluso secretarios de área, que explicaron cómo se daban altas los planes sociales, con una copia de un documento firmado por el intendente. Incluso dijeron, hasta el mismo ex intendente de Semborain dijo que él también daba el alta de esa misma forma. O sea que evidentemente era la metodología que usaban. Eso quedó acreditado en el juicio, con muchos testigos, incluso testigos que trabajaron y que trabajan en la municipalidad, muchos de ellos, a lo que sumo, por supuesto, el DNI, esa copia de DNI de la señora Escobar, que estaba firmada con un sello aclaratorio y una firma original del intendente, que se le exhibió y dijo, sí, puede ser, así se va al alta. No reconoció el monto porque no tenía el signo peso, pero incluso había un 4.000 al costado, que era coincidente con la planilla donde Escobar figuraba, que Escobar sí trabajaba, quiero aclarar, Escobar no era de los que no trabajaban. Ahora bien, en esa trama, en ese mecanismo, también García Fariña dijo que ella no volcaba otra cosa que no le llegaba. Yo quiero ahí hacer un parate y comenzar a ver, porque también se cuestionó mucho las planillas en fotocopia aportada por el denunciante. Lo primero que quiero decir es que esas planillas son documentales, demostrativas, que unido a otro entramado probatorio adquieren absolutamente fuerza probatoria. Y ahora lo voy a explicar por qué, voy a tratar de no ser tan tedioso. Pero tenemos las planillas a título comparativo, porque muchas veces es más fácil que entre por la vista que por lo que yo pueda explicar. Nosotros tenemos la planilla que ustedes ven, dos planillas en el monitor. Una es de abril, de planes sociales abril, y la otra es de mayo. Una es original, secuestrada en el municipio, en la Secretaría de Hacienda, y la otra es la fotocopia aportada por el denunciante. Ustedes van a ver que es idéntico el formato que tiene. Y es el de plan social, estoy comparando abril con mayo 2019. O sea, la no sustraída, la de abril, y la sustraída, la de mayo. Después, cuando vemos promoción de actividad en la próxima, es la misma lógica. Es más, el que está resaltadito en amarillo, van a ver que esto es una muestra. Las planillas por mes tenían mucho. Imagínense que había más de 700 beneficiarios. O sea, las planillas son largas. Yo estoy mostrando a título comparativo. Todo lo que están en la fotocopia resaltado con amarillo son los agregados de esa hoja nomás.
Ese es el primer punto. El segundo punto de por qué le damos valor probatorio a las planillas presentadas por el denunciante es que cuando comparamos esa misma planilla con la que se extrajeron del pendrive de la imputada García Fariña y de la notebook de García Fariña, tienen el mismo formato. Naturalmente, en la de García Fariña no están las firmas. ¿Pero por qué no están las firmas? Porque ella misma nos explicó que el mecanismo ella confeccionaba en su computadora y entregaba. La firma recién se producía en tesorería. Ya voy a llegar a ese punto. Si vemos, las planillas son idénticas. Es más, lo que están resaltados incluso son los mismos agregados. Y cuando yo digo mismos agregados, ya me estoy adelantando y refiriendo a personas que acá vinieron a declarar. Frente al tribunal y delante de todos, declararon 55 personas que dijeron que nunca trabajaron, que dijeron que nunca cobraron nada, e incluso algunos, cuando se les mostraba la firma en la fotocopia, decían, no es mi firma. Lo cual para el tribunal, lo de la firma es una cuestión irrelevante. Y ya voy a decir por qué. ¿Por qué le seguimos dando o le damos fuerza probatoria a las planillas del denunciante? Cuando nosotros comparamos los montos totales de las planillas con los libramientos de pago, vamos a pasar una filmina, vamos a mostrar eso, son exactamente los mismos montos. Ustedes van a ver en la pantalla la hoja final de Plan Social Mayo aportado por el denunciante y van a ver el libramiento de pago de la municipalidad extraído del sistema contable municipal. ¿Por qué? Porque también sustrajeron los originales de los libramientos de pago. Esto es importante decirlo, porque tiene que ver con el dolo. Acá hay una intencionalidad manifiesta y eso quedó demostrado con la sustracción de la documentación. Cuando nosotros vemos, no una correspondencia, seguí pasando para que se vea, planes sociales Mayo, promoción de actividades Mayo, el monto es idéntico, es el mismo monto, el final de la planilla con el del libramiento. Cuando ustedes ven los libramientos sin firma es porque se extrajo del sistema. Después vamos a ver otros que tienen firma, sí, pero estos que fueron sustraídos de la custodia del municipio no tienen firma. Pero afortunadamente el sistema permitió extraerlo. Vamos a pasar todo eso. Entonces, ¿por qué el tribunal le da fuerza a las planillas presentadas por el denunciante? Por lo que le estoy diciendo. Las planillas gozan de una presunción de legitimidad que es irrefutable. Ese libramiento se corresponde con un cheque y ese cheque está informado por el Banco de Corrientes. Tenemos los resúmenes, que eso está en el expediente desde abril a octubre y cada libramiento tiene en el extracto bancario la extracción de los cheques por los montos. Entonces, a mí ni a mis colegas nos interesa las firmas de las planillas que son en fotocopia. No, lo que nos interesa es que esas planillas fueron sustraídas del municipio, al igual que los libramientos, en un claro indicio de perseguir la impunidad del delito que había sido denunciado. Primero, públicamente. Naturalmente, si en lugar de denunciar públicamente primero hubiera ido a la fiscalía, hubiese sido otra la suerte respecto a la documentación. Pero eso es una cuestión anecdótica. ¿Cómo también le damos credibilidad a estas planillas? Nosotros hemos tenido el testigo Mario Montiel, hemos tenido acá en juicio, digo, hemos tenido la testigo Noelia Benítez, hemos tenido la testigo Noelia Itatí Arias y la testigo Mambrín, tan vapuleada. Esos testigos que acabo de nombrar, que trabajaban para la municipalidad y que eran planes en el 2019, cuando se le exhibió las planillas reconocieron que ellos cobraban y que era su firma. Incluso Montiel dijo, yo no era plan trabajar, pero mi pareja sí, que trabajaba en la municipalidad, Arévalo apellido, y dijo, y ahí esa planilla la firmé yo porque tenía autorización para retirar. Entonces, más fuerza
que la que le estoy explicando para la planilla es realmente la planilla, son un elemento demostrativo unido a todo esto que estoy diciendo, tienen fuerza probatoria. En el mismo sentido, cuando vemos las planillas extraídas del pendrive de García Fariña, porque acá nosotros tenemos, y explico para la gente porque a lo mejor no es tan claro todo lo que pasó en el juicio, nosotros tenemos planillas de mayo, junio y julio de 2019 que presentó en fotocopia el denunciante. La de junio no era completa. Que eso hasta favoreció, digamos, a quienes fueron acusados. Y después tenemos planillas de agosto y septiembre que fueron extraídas. Agosto del pendrive que entregó voluntariamente García Fariña y septiembre de la notebook de García Fariña. Cuando vemos las planillas del pendrive y del volvé uno atrás, por favor, al cuaderno. También no quería privarme de mostrar el cuaderno que mencionó Deimundo y que está secuestrado. Ese cuaderno, el cuaderno rojo de tesorería, yo resalté una de las planillas que entregó Deimundo, pero podemos resaltar todas, donde consta que entrega la planilla de mayo a administración y consta el número de libramiento y el monto del libramiento. Y estamos hablando de la planilla que tanto fue cuestionada del denunciante porque era fotocopia. Bueno, hay correspondencia exacta también con el cuaderno de tesorería. Bueno, las planillas, decía, la del pendrive de García Fariña, que no tienen firma porque fueron extraídas del pendrive, y la planilla de la notebook, o sea, me refiero a agosto y septiembre, también observamos, fíjense eso que está en la pantalla, uno más atrás, por favor, el de julio. El de julio, porque el pendrive de García Fariña tenía también la planilla de julio. Cuando vemos la planilla del denunciante en fotocopia de julio y la planilla de la notebook del pendrive de García Fariña de julio, vemos exactamente el mismo monto. Y están los mismos beneficiarios. Y se condice con el libramiento que está ahí al lado. Bueno, esto pasó en toda la planilla, no en una, en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre. La correspondencia es exacta. Ahora voy a ir exacta, pero no quiere decir que haya legitimidad en eso. Cuando nosotros ya lo dije, pasaron 55 personas declarando como testigos. En realidad declararon 52, 3 fueron incorporados por lectura, pero que en definitiva todos dijeron exactamente lo mismo. Hasta resultaba tedioso las preguntas del señor fiscal, pero era no trabajó, no cobró, no trabajó, no cobró, no trabajó, no cobró, ¿usted trabajó en el balneario? No, no conozco el balneario. Bueno, escuchamos todas esas cuestiones. Ahora, ¿por qué? Una de las respuestas que tenemos que dar es, García Fariña dijo que ella recibía la orden del municipio, del intendente, perdón, y que no tenía autoridad para dar un alta por sí sola. Circunstancia creíble. Creemos esa circunstancia. Ahora, lo que no logró explicar García Fariña ni su defensa es qué pasaba en los meses sucesivos. ¿Por qué no había correspondencia entre lo informado por las áreas y lo que ponía en la planilla García Fariña? Nosotros hemos, dentro de la documental y los testimonios que hemos tenido, han habido testimonios muy valiosos de personas que siguen trabajando en el municipio. Me refiero a la profesora Ferrando Trin, me refiero a Seltzer, me refiero a Núñez, me refiero a Vidal Domínguez. Nosotros hemos tenido oportunidad de esa documentación se secuestró en cada área.
Vamos a mostrar 2 o 3 para no ser tan tedioso. Pero se secuestró en obras públicas, documentación original, en cultura, documentación original, en deporte, documentación original. Y lo llamativo es que lo que informaban con mucha prolijidad, y lo quiero destacar, lo que informaban las secretarias de área, con mucha prolijidad en planilla firmada, con incluso uno ve la planilla de la profesora Vidal Domínguez y tiene una prolijidad con informe acompañado. Y cuando comparamos con la planilla, resulta que nos encontramos con que hay personas que no eran informadas por las áreas y que aparecían en las planillas de esos meses. Y ahí es donde la explicación de García Fariña resultó absolutamente insuficiente. Y ahí es donde cabe la responsabilidad de la falsificación. Yo quiero que vean alguna de los comparativos que tenemos de cultura. Ustedes van a ver el que está resaltado en rojo, que por ejemplo dice cultura y está en la planilla de cultura de ese mismo mes y no está informado como personal de cultura. Acá lo escuchamos a Villalba cuando le preguntaba del UNCAUS. Lo escuchamos a Seltzer cuando dijo yo conocía todo y el fiscal le empezó a mencionar las personas, los nombres y decían no, ese no conozco, no, ese no trabajaba, no, ese no conozco. ¿Y cómo aparecían en las planillas entonces? Si el mecanismo era entre el 15 y el 20, dijeron todo hasta el hartazgo, dijo Núñez, dijo Vidal Domínguez, dijo Ferrando, dijo Otaño. ¿Cuál era el mecanismo? Entre el 15 y el 20 presentábamos a personal las planillas con la nómina de trabajadores de ese mes y las horas trabajadas, y si fueron o no fueron a trabajar. Y las tenemos a las planillas en originales. Y sin embargo, cuando se hace el confronte con la planilla mensual, aparecen personas que no están en la planilla informada y de esa área. El caso tal vez que más se nombró acá en este juicio fue el de Benítez Russo. Benítez Russo figura en deporte. Pueden revisar todos los informes hechos por Seltzer de deporte y no van a encontrar a Benítez Russo nunca. Es más, le preguntaron acá, ¿Benítez Russo trabajaba en deporte? Y dijo, no. Hay circunstancias, una de las defensas dijo, no se puede tapar el sol con las manos. No, claramente no. No se puede tapar el sol con la mano. Yo no quiero en este momento hacer mención, hubieron testigos que realmente estaban acongojados, molestos porque se había usado su nombre, porque acá lo que pasó fue, los nombres, los documentos eran reales. Lo que pasa es que eran personas que no sabían que estaban usando sus nombres para este fin ilícito, para cometer un acto de corrupción. Y eso lo escuchamos acá en los 55 testigos. Ahora, cuando después nosotros vemos el informe de la auditora interna del Tribunal de Cuentas, cerrado, los números cerraban perfecto, sí, cerraban perfecto. ¿Y cómo están? ¿Y la legitimación que tenía que justificar esas erogaciones? También cerraba perfecto. Sorprendió a este tribunal que el ejercicio 2019, cuando ya fue público todo, que haya sido aprobado por los concejales y previamente con dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, con la auditoría, realmente sorprendió. Porque ante semejante denuncia, mínimamente debieron haber esperado a ver qué pasaba o investigado ello. Era tan difícil llamar a las personas que figuraban o hacer lo que le acabo de decir yo. A ver, pásenme la planilla de deporte. A ver, acá figuran deporte, a ver, ¿trabajaban deporte? ¿No tendrían que haber hecho eso los auditores internos y externos? Los concejales. Yo puedo entender que a lo mejor pasaron otros años y nadie se da cuenta. Ahora cuando la denuncia está hecha, ¿no realizan ese control? Solo miran el total de la planilla.
La verdad, preocupante. Nosotros entendemos que una vez que García Fariña incorporaba estos nombres a las planillas, ya no estoy hablando de las altas, estoy hablando de los mensuales, ya empezaba, ya circulaba, porque no quiero dejar de decir, al que se le daba ese alta ficticia, no estaba en un mes, estaba en mayo, estaba en junio, estaba en julio, estaba en agosto, estaba en septiembre, y algunos estaban en adelantos también, que es el segundo hecho según relató la Fiscalía. Entonces, en todos esos meses, García Fariña, cuando hacía la planilla, ¿no miraba lo que le decían los jefes de área, los directores de área? Y hoy dije, tuvieron la suerte de que la de junio no está completa, porque la de junio empieza en el número 261, la fotocopia. Y del 1 al 260 no está. Entonces hay nombres de personas que estaban incluidas que nosotros no pudimos constatar. Porque ¿qué es lo que acreditó este tribunal de juicio? Es muy sencillo. Todas las personas que vinieron y dijeron que no trabajaron en la municipalidad en 2019 ni cobraron y que nosotros constatamos que no estaban informados en la Secretaría de las Áreas, esos montos van al final integrar el monto total sustraído. Una operación muy sencilla, pero acreditada en juicio. Y desde ya adelanto que el monto no hace al hecho, por lo que planteó la defensa. El monto no hace al hecho en el delito de peculado. El delito de peculado no es un delito patrimonial, es un delito contra la administración pública, contra la fe que le da al pueblo a quienes manejan los destinos y la plata de todos. Ahora bien, en ese circuito, cuando salía la planilla de García Fariña, ¿a dónde iba? Iba a Hacienda. ¿Qué pasaba en Hacienda? Y ya escuchamos. Hacienda recibía áreas, Persíncula o Gómez y pasaban a quien controlaba Persíncula, le pasaba a Verón. ¿Verón qué hacía? Un trabajo automático, hacía el libramiento, decía acá está el total y emitía el libramiento de pago, emitía el cheque y firmaban. Ahora, nosotros escuchamos que el contador Brun dijo, yo miraba el centro de costo. Si el centro de costo me cerraba con la plata que había en la caja, en la cuenta de la municipalidad, se emitía el libramiento. Ahora, ¿ese es el trabajo? ¿O es el que yo leí en la ordenanza? En la carta orgánica. ¿No tiene que controlar bajo su responsabilidad qué justifica la erogación? Al menos eso dice la carta orgánica. Yo entiendo y el tribunal entiende que sí, que tenía que controlar, no solo mirar el centro de costo final. Ahora bien, como dijo eso el contador Brun, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué declararon los testigos? Y cuando la testigo Persíncula dijo que había visto a su prima, que hoy ya está fallecida, Peloso, Gloria, en la lista, ¿qué dijo que hizo? Fui y le pregunté al contador Brun por qué estaba mi prima en la lista si ella no trabaja en la municipalidad. ¿Y qué me dijo el contador Brun? Dijo Persíncula. Que habla con la contadora Gómez. Y habló con la contadora Gómez. ¿Y qué le dijo la contadora Gómez? Ah, eso viene así nomás. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que nos hicimos nosotros? ¿Podía el contador Brun, podía la contadora Gómez no saber esto? Cuando hubo una alerta de un personal, estoy hablando de Persíncula que trabajaba bajo las órdenes de Brun. No estoy hablando de una persona cualquiera que pasó por la vereda, estoy hablando de alguien de ahí adentro, de la misma oficina. Entonces, ¿podía Brun no saber? O tal vez Brun ante eso tendría que haber dicho, a ver un segundito, vamos a investigar esto, porque si lo que me está diciendo es verdad, acá me están pasando a mí un elefante por delante mío y yo no lo veo. Pero bueno, eso no pasó. Brun no hizo eso. Y todo siguió su curso, como dijo Persíncula. Entonces, cuando hablamos de que no sabían, hay que estar muy atentos a testimonios que han sido
muy valioso y muy valiente en este juicio, como el de Persíncula, que incluso sigue trabajando en el municipio, según lo que dijo ella. Ahora, una vez que se hacía el libramiento, todos escuchamos, entregaba el libramiento al tesorero firmaba el recibido en el libramiento, iba a cobrar el cheque, todos escuchamos. Cuando le iban a pagar en el banco, voy a ahorrar los detalles otros, digamos, inconducentes, pero cuando iba a cobrar en el banco, dijo el tesorero, lo llamaba al contador Brum porque tenía que venir, si no, no me entregaban la plata. Era mucha plata. Estamos hablando de 4 o 5 millones en el 2019. Porque le entregaban el total. Y el contador Brum dijo que él iba con la policía, incluso fue muy ilustrativo cuando dijo que llevaba 1 o 2 bolsos para traer la plata, porque era mucha la plata. E incluso Teimundo dijo que le pedían que le entreguen en billete de baja denominación porque hacía mejor el pago. Bueno, vuelve con la plata. Ahora, lo que no tiene explicación, porque todo juicio tiene que poder ser explicado racionalmente con sentido común. Lo que no tiene explicación es cómo, si había 50, 60, 70 personas fantasmas incluidas en las nóminas de planes sociales, cómo esas planillas no volvían con los casilleros vacíos y el excedente de plata. Porque de eso estamos hablando, de plata pública que salió de la custodia de la esfera del municipio. Nadie explicó eso. Tal vez Deimundo y su defensa intentaron descargar responsabilidad en los cajeros. Dijo Deimundo y dijo su defensa, perdió confianza en los cajeros, por eso pidió el traslado. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de dar respuesta a cada planteo. Dijo, uy, pobre Deimundo, porque incluso el doctor Karam dijo, bueno, él no va a querer que diga, pero era un inútil. Condénenlo por peculado culposo, porque no controló como tenía que controlar. Ahora, cuando nosotros avanzamos y decimos, bueno, a ver, puede ser, porque tenemos que descartar y evaluar, y vemos la planilla de adelanto, cae toda la explicación. Cae toda la explicación de que sea negligente, de que sea inútil, de que le hayan pasado al cuarto, como uno diría vulgarmente, coloquialmente, los cajeros. No, porque los adelantos no tienen explicación. Cuando nosotros vamos a ver los adelantos, poner alguna planillita de adelanto, van a ver que los adelantos de una planillita de 5 tipos, perdón, el tipo, digo tipo no peyorativamente, 5 personas, que están nombradas con nombre y documento, y que en muchos de los adelantos no había ninguno verdadero, que eran todos falsos. Entonces, ¿cómo me explica a mí Deimundo que iba al banco? Porque tenemos toda la trazabilidad, la ruta, digamos, del dinero. Iba con el libramiento, iba con el cheque, volvía con la plata, porque tenemos el resumen del banco, donde decía el cheque de atrás, donde firmaba Deimundo que le entregaban la plata. El sistema de SEGIM también lo tiene registrado. Poneme una planillita de adelanto. Y sin embargo, esa planillita no se pagaba a nadie. Esa planillita no iba a los cajeros de la tesorería. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía ni una columna para firma. Y además porque eran todos, válgame la expresión, truchos. No eran beneficiarios de planes sociales que trabajaban. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Qué pasaba con la plata? Y bueno, la explicación es que Deimundo estaba en el peculado, en complicidad con Karam y con Brum. Porque esa planilla, para que esa planilla llegue a ese lugar y que cobre, tiene que haber estado la firma del intendente, del contador, el tesorero recibió el cheque, fue a cobrar y ustedes miran, si le amplías por favor la planilla, van a ver que los nombres que están en la planilla son todas personas que ninguno trabajaba en el municipio.
no van a encontrar ninguna de esas personas en la planilla informada por las distintas áreas. E incluso han venido a declarar acá. Entonces, ¿cuál es la explicación de esa plata que pasó? ¿Le echamos la culpa a los cajeros también? No, porque los cajeros ni veían esa plata. Esa plata no iba al pago, no tiene ni siquiera una firma. Hay otros adelantos, si pone otro, que sí tiene cinco ficticios y un verdadero. Y casualmente el del verdadero está el recibo. Porque ese sí firmaba la persona que recibía el adelanto. Y de los otros, nada. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, cuando nos fuimos ocupando de los descargos, vamos viendo que esta circunstancia no tiene ningún tipo de explicación y adquiere absoluta verosimilitud la acusación fiscal respecto de cuál era el rol de Deimundo en el entramado de este mecanismo corrupto. Era, buscaba la plata, firmaba o hacía firmar la planilla, es indistinto e indiferente para este tribunal. Lo que sí es que la plata salía del banco, la totalidad, y los que cobraban no eran la totalidad. Cobraban muchos menos de los que estaban en la planilla. Y esa plata quedaba en ese círculo. Y en respuesta al doctor Karan, que en su alegato dijo, bueno, algunos que el peculado lo hacían de onda. Y usted sabe, doctor, no exige el tipo. No exige el tipo si se enriqueció o no se enriqueció. Yo no sé. No sé si era de onda o no era de onda, pero el tipo penal no lo exige. Sí tenemos acreditado que sustrajeron esa plata y también resulta absolutamente inverosímil lo esbozado por la defensa del doctor Sosa y Arispe, de que no hubo peculado porque no salió de la esfera del edificio de la municipalidad, el dinero volvía ahí. Bueno, ahí primero tiene que superar el test de sentido común cuando uno hace una afirmación. En este caso, obviamente no superamos. No hay una constancia de que ese dinero haya reingresado a las arcas del municipio luego de un sobrante. ¿Por qué? Porque no había sobrante. ¿Y por qué no había sobrante? Porque hacían las firmas de estos que estaban incluidos falsos, porque es toda una cadena. Uno, para entender el lugar del tesorero, tiene que entender primero cómo se dio el alta y cómo se incluyó en la planilla. Y ahí también cae la explicación de por qué los cajeros no pueden ser Villalba o Escobar o Fernández, que dijeron. ¿Por qué no pueden ser los autores de este delito? Porque también, podría ser. No, los cajeros no venían a cobrar, los cajeros hacían la firma y se quedaban con la plata. Pareció solapadamente que esa era la estrategia. Ahora, no tiene explicación en los adelantos y no tiene explicación en la incorporación en las planillas. Porque el cajero no tiene ningún tipo de entidad para lograr que García Fariña incorpore en una planilla a alguien que no estaba trabajando. Y cuando digo alguien, no digo uno, digo 70. Y cuando decimos 70, nosotros vamos a tomar solamente lo que vinieron a juicio. Para nosotros fueron 55. Y ahí es donde no tiene explicación de que pudieran haber sido los cajeros los que se quedaron con la plata. O que falsificaron la firma. Ahora bien, respecto respecto también, para no dejar de dar una explicación, también Deimundo hasta el cansancio dijo que él no hacía el pago, que él no era cajero, que él estaba parado atrás. Sin embargo, los que estaban acá, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que él separaba la plata para cada plan y que le pasaba a los cajeros, y lo mismo dijo Villalba cuando vino. Él separaba la plata, paraba atrás. Todos conocemos la tesorería de la municipalidad, lo que es el tamaño. Y si hay 3 cajas, como dijeron que había, a partir de que llegaba Villalba, porque también hay que decirlo, los planes empezaban a pagarse a las 2 de la tarde y Villalba llegaba a las 4. También lo quiero decir. Ahora, si en ese lugar había 3 cajas habilitadas y además estaba el tesorero pasando la plata para cada uno que venía, ¿podía no saber el tesorero si alguien no venía a cobrar? Pero no una persona. 55. No podía. Lamentablemente, también tengo que decirlo,
muchos de los testigos que, así como destaco muchas declaraciones de personal que trabajaba o trabaja en la municipalidad, que fueron muy valientes al declarar, también tengo que decir lo que hubieron muchos que nos dijeron todo lo que sabían. Porque hay cosas que no puede estar en un círculo rojo tan íntimo. No sé por qué. Y estoy hablando funcionarios, hay muchos que nos dijeron. No tenemos pruebas, no tenemos pruebas. Ahora el sentido común, yo tengo el sentido común, está. Y hay cosas que no pueden ocultarse. Porque este era un mecanismo, no que fue una vez. Fue mayo, fue junio, fue julio, fue agosto, fue septiembre, fue octubre. Yo le quiero mostrar para que vean otra cosa que nos resultó sorprendente, cómo se incrementó entre mayo, es decir, cuando uno compara la planilla de abril y compara la de mayo, que es cuando asumió Karam la intendencia, es notorio el incremento de personas, digo personas, en realidad son datos, no son personas, que logró un incremento del monto, obviamente, porque esa era la idea. Si uno compara la original de abril y la fotocopia de mayo, que se corresponde con el libramiento, lo vuelvo a decir, no es que es la fotocopia nomás, van a ver el incremento que hubo. Fíjense, ese planes sociales 651.000 de diferencia. Y cuando ponemos promoción de actividades, no sé si tenemos escaneado porque también tratamos de no ser tan tedioso. Promoción de actividades entre abril y mayo, 360.000. 1 millón. En mayo de 2019. La diferencia. Se puede chequear quiénes engrosan la de mayo y van a ver que son las 55 personas que vinieron acá a declarar que no cobraban y no trabajaban. Y paradójicamente, cuando miramos la planilla de septiembre, extraída de la notebook de García Fariña, con su correspondencia con el libramiento, y comparamos con la de octubre, en original, van a ver la disminución que hay. Poner por favor la de septiembre y octubre la diferencia, para no mostrar tanta planilla, porque después por ahí se enojan que mostramos tanta planilla, pero la planilla es el punto neurálgico del acto de corrupción. Y cuando ven la comparación, fíjense septiembre, lo que fue septiembre y lo que es octubre. Miren arriba está el monto total. En septiembre 5.939.000 de planes sociales y en octubre 3.313.000. Ya estaba la denuncia, claro, la denuncia fue el 15, el 16 o 15 de octubre. Ahora me pregunto y vuelvo a decir lo mismo. Los concejales, el Tribunal de Cuentas, la auditoría interna, ¿no le llama la atención esto? ¿No le llama la atención la disminución casualmente después de la denuncia? ¿No le llama la atención el incremento a partir de mayo? Lo mismo corre para el contador a cargo de Secretaría de Hacienda y Finanzas, que controlaba el centro de costos. ¿No le llama la atención? Respecto del, bueno, me quiero extender más en estas cuestiones. Ustedes saben, esta es una explicación que tiene que ser breve y una explicación que no es jurídica, no son los fundamentos del fallo, una explicación en la cual el tribunal da las razones ante la sociedad, porque es un acto republicano, de por qué se arriba a un veredicto. Y eso es lo que yo estoy haciendo. No estoy fundando la sentencia, no estoy haciendo citas jurídicas, ni que ya la vamos a hacer en la sentencia, naturalmente. Lo que estoy haciendo es dando una explicación hacia la comunidad de por qué arribamos a la decisión que arribamos. Y afortunadamente este sistema nos permite, porque en el sistema anterior, lamentablemente, los jueces no tenían voces. Y quedábamos sujetos a la interpretación. Por último, respecto del tercer hecho,
Por último, respecto al tercer hecho, lo primero que hay que decir es que toda documentación que está dentro de la administración pública es documentación pública. Ni que hablar de aquella que tienen que justificar una erogación, como era este caso, las planillas. Y el seguimiento de la erogación, es decir, el libramiento de pago. Acá escuchamos a toda la defensa en distintos argumentos de que no tenían la custodia, de que no sabe. Ahora nadie pudo explicar de que por qué casualmente las planillas de los meses que estaban siendo imputados, que fueron incriminados, esas son las que desaparecieron. Sugestivo. Que el fiscal esbozó una teoría. Ahora, ¿tenían la obligación de custodia? Sí, claro que tenían la obligación de custodia. El primero que tenía la obligación de custodia era el secretario de Hacienda. El primero, porque él mismo lo dijo acá en juicio. Toda la documentación del ejercicio en curso estaba en mi secretaría, dijo. Y recién a fin del ejercicio se pasaba al Tribunal de Cuentas y después a archivo en la municipalidad. Bueno, lo tomamos. Pero no fue solo el imputado Brun que dijo eso. Lo dijo también, voy a citar el caso más puntual, Valeria Aguirre. Dijo, a mí me llegaba la planilla de tesorería, lo vimos en el cuaderno, y yo archivaba la planilla con el libramiento en el bibliorato y le ponía en el lomo el número y el mes. ¿Y dónde estaban esa planilla? ¿Dónde estaban esos biblioratos? Acá Brun dijo, muy suelto de cuerpo, dijo, el fiscal me preguntó en el allanamiento, vamos al grano, vamos al hueso, vamos, no me acuerdo el término, dígame dónde están las planillas. Ah, no, son muchas, búsquela usted. Sin embargo, Aguirre dijo que le ponía el mes y en el lomo del bibliorato, o sea que a lo mejor no era tan difícil buscar, había que mirarle el lomo nomás del bibliorato. Claro, para eso tenía que estar el bibliorato en la municipalidad. Si el bibliorato no estaba en la municipalidad y aunque estén hasta ahora allanando, no iban a encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que partir es que esa documentación fue sustraída de la municipalidad porque era obligación del municipio, del contador a cargo de la Secretaría de Hacienda y del intendente, que es el jefe de la administración pública. ¿Qué explicación plausible se dio a eso? Cero, ninguna. Ninguna. Ah, no sé, no, acá no faltó nada, dijo Brun. Yo nunca me enteré que haya faltado nada. Bueno, evidentemente sí faltaban. Por suerte, porque este es un delito en el que está involucrada la sociedad, la comunidad, por suerte no alteraron o no sé qué. Por suerte el sistema ese JIM estaba funcionando y pudieron sacar los libramientos del sistema. Por eso van a ver que hay, fíjense qué llamativo, ven los libramientos de septiembre, en la pantalla no tienen firma y el de octubre sí tiene. ¿Por qué? Porque el de octubre sí se pudo secuestrar de la municipalidad y los otros no porque habían sido sustraídos, pero fueron sacados del sistema ese JIM de la municipalidad. Entonces, ahora, ¿quién sacó? Y bueno, Mambrín vino y dijo, yo la vi a García Fariña. Bueno, a nosotros, yo ya di explicación por qué García Fariña no pudo haber sido, no fue. ¿Por qué Gómez, por qué Deimundo? Lo mismo, di la explicación. Ahora, acá hay una cuestión clave, no es Mambrín solamente. Acá tenemos Mambrín, Baldovino, ¿qué dijeron? Y dijeron, ¿qué dijo Mambrín? Nosotros vimos que cuando después de la reunión, después de la conferencia de prensa en Borain, vinieron y se encerraron todos en el despacho del intendente. ¿Quién es todo? El intendente, el contador Brun, la contadora Gómez, Casco. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, ahí Mambrín dijo, yo estuve trabajando ahí, dio razones, se la vio en el video, se la vio a Mambrín en el video, los mismos imputados dijeron, sí, es a Mambrín.
O sea que Mambrín estaba en el lugar. ¿Y qué dijo Mambrín? Y Mambrín dijo: a mí me llamó Casco en la Secretaría ahí de Hacienda, me pidió que le ayude a limpiar, a guardar unas cajas, unos papeles en unas cajas. Y cuando le pregunté, ¿saco esto a la basura con Cecilia, creo que dijo? No, deja nomás que va a venir Parola y le va a prender fuego. Yo no sé si alguien le prendió fuego o no. Lo que sí sé es que esa documentación desapareció del municipio. Y también tengo la vinculación directa entre la reunión que existió en el despacho del intendente y esa desaparición. ¿Por qué? Y por ejemplo, porque, Persíncula dijo: yo vi las planillas porque estaba mi prima, yo vi antes. Y después del allanamiento, yo no me enteré que hayan faltado. Pero después cuando quise mirar de nuevo ya no estaban. Y lo mismo cuando dice Mambrín y cuando dice, perdón, no me quiero equivocar en el nombre, si mal no recuerdo era Ábalos Baldovino, que dijo que vio a todos estos funcionarios que yo nombré en la oficina del intendente, que ella se fue a las 13 y que cuando vuelve al otro día dice: hubo indicios de que movieron las cosas, ordenaron, limpiaron o algo de eso. Al otro día fue el allanamiento, si mal no recuerdo, dijo. Esta limpieza fue antes del allanamiento, dijo. Solo escuchó en los medios que en el allanamiento no se encontraron los papeles originales. Y sí. Ahora, a las testigos, la defensa de Arizpe y Sosa pidieron testimonio para Baldovino y Persíncula, y Semborain y Mambrín. Le vamos a poner a disposición todo. Ahora, lo que sí quiero que sepan que para este tribunal, esas testigos, Persíncula y Ábalos Baldovino, son valiosas y valientes. Igual vamos a poner todo a disposición para que siga el curso que estimen que tenga que seguir. Pero nosotros en la valoración probatoria le damos plena credibilidad a esos testimonios. Quiero decirlo. Porque este es un país donde, como lo dije, hay muchos que miraban para el costado y siempre es más fácil mirar para el costado. Tal vez si todos hubieran dicho la verdad, hubiese sido otro el resultado de este juicio. Vuelvo a las planillas. Aguirre dijo que las archivaba. En la administración cuando conocemos la municipalidad, pero vemos el planito que hicieron en la inspección, hay un planito en el expediente. Administración está al lado de la oficina de Brun. Ahí archivaba Aguirre. Y no se encontró nada. Nada no se encontró la de los meses en cuestión. Sugestivo. En esa también le quiero dar respuesta a Brun, que dijo que el único día que se quedó después de horas fue el día del allanamiento, dijo acá. Lo cual no es cierto. En la tarde antes del allanamiento hemos podido visualizar en las cámaras del municipio que llegó al municipio y estuvo más de media hora en el municipio. No se lo ve sacando nada, pero también quiero mostrar las cámaras, los ángulos de las cámaras. Por favor. Cuando uno ve los ángulos de las cámaras, todos conocemos el municipio. Ustedes van a ver los ángulos de las cámaras y se van a dar cuenta por qué hay circunstancias que no. Fíjense, cámara 1, el frente del Palacio Municipal desde el garaje, o sea, el garaje no se ve. De ahí para el otro lado. Cámara 2, el estacionamiento, que sirvió para ver la Mambrín y sirvió para ver que García Fariña no entró a sacar esa caja azul. Vamos a poner las otras dos, porque eran 4 cámaras las que andaban de las, no me acuerdo si eran 18 cámaras que le daba el DVR o algo así, andaban 4 nomás. Fíjense en las otras dos. Uno, el pasillito que da con lo de Cairús. Y el otro, el pasillo que lleva al patio del estacionamiento. ¿Cuál falta? Y falta la del acceso de los autos. Justamente el de la puerta de acceso al despacho del intendente, a secretaría privada, etcétera, etcétera.
porque el municipio lo conocemos todo. Y esa cámara no está. Entonces, ¿qué me permite concluir? Yo vi cuando sacaron y no están las cámaras. Ahora eso me permite descartar que hayan sacado por esa puerta y no, porque no tengo esa cámara, aunque me pase viendo un mes entero, no tengo esa cámara. Son 4 cámaras y ustedes acaban de ver cuáles son los ángulos. Entonces tenemos lo que se denomina punto ciego. Y si yo ato los puntos ciegos con la documentación que no estuvo, más los testimonios de Persíncula, de Ávalo Baldovino y de Mambrín, y me permite concluir que han sustraído la documentación. Y que en esa sustracción tuvieron que ver Caram, Brun, Gómez y Casco. Además se la ve también a Casco y a Gómez en horas de la tarde dando vuelta ahí. Incluso recuerdo en este momento que Mambrín dijo que lo vio a Brun esa tarde y dijo, era raro verlo al contador Brun porque a esa hora. Que fue lo que motivó que vaya a mirar la cámara a ver si en algún momento lo veía yo a Brun llegar a esa hora, porque acá había dicho que el único día que no fue a su casa fue el del allanamiento, que estuvo a la tarde. Bueno, no fue así. ¿Está bien? ¿El imputado puede mentir? Sí, claro que puede mentir. Bueno, como ustedes saben, perdón, no expliqué, me omití explicar una última cosa, o una última cuestión, mejor dicho, que es la responsabilidad de Gómez en el segundo hecho, lo que la Fiscalía denominó segundo hecho. Los adelantos de junio, los 5 adelantos de junio. Esos 5 adelantos de junio, primero intentaron decir que se hacía la planillita de adelantos en oficina personal, después que la hacía Persíncula, finalmente no tenemos duda que la hacía Gómez, como dijo Persíncula. Que esa planillita, que fueron 5 planillitas y que son planillitas que tiene solo nombre y número de documento, la hacía Gómez. Y es por eso que encontramos responsabilidad de Gómez en el segundo hecho. Entendemos que esa planilla no solo la hacía Gómez ahí, sino que la pasaba inmediatamente a Verón. Verón hacía el libramiento, el cheque, y salía la plata. Los montos totales, y vuelvo a decir, es criterio ya de este tribunal, pero también del superior tribunal, los montos no integran la plataforma fáctica, acá hay una sustracción de dinero, los montos totales que este tribunal tuvo acreditado son esos los montos. El primer hecho se refiere a las planillas de planes sociales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2019. Cuando digo planes sociales, es plan social o plan trabajar municipal y promoción de actividades. Y el segundo hecho son los 5 adelantos. Las 5 planillitas de adelanto del mes de junio de 2019. Que en total, descontando los 2 reales que había, da ese monto. Y vuelvo a decir, el tribunal tomó para determinar los montos las personas que vinieron a declarar al juicio y dijeron que no trabajaron, que en la municipalidad, contrastado con los informes de cada secretaría de área, y eso nos da, y por supuesto, y la inclusión en planilla. Seguramente el monto tiene que haber sido más, porque vuelvo a decir, hay planillas del mes de junio, el mes de junio empieza en la G, empieza con González. O sea, de la A a la G no están las planillas. Y no sabemos quién está. Ni podemos tener por acreditado. Bueno, como les dije al inicio de este juicio se iba a sustanciar con las reglas de litigación del nuevo proceso y eso implica la división del juicio en 2 fases. Hoy termina la primera fase, que es la de responsabilidad.
El día martes a las 8 de la mañana vamos a empezar el juicio que se denomina de cesura, en el cual las partes van a hacer las valoraciones respecto de los montos punitivos que corresponden para cada uno de los acusados. Desde ya les digo que si desean ofrecer prueba adicional a la que ya está admitida e incorporada a la causa, lo pueden hacer en este momento, para que nosotros cuando vengamos el martes ya esté la prueba. Entonces le pregunto, primero, señor fiscal, si desea ofrecer alguna prueba más. Sí, doctor. Gracias, señor presidente. Sí, en realidad dos pruebas son. Informe social de cada uno de los imputados y el otro un informe actualizado de acuerdo a los montos de la suma de dinero sustraída tanto en el primer como segundo hecho, para lo cual voy a ofrecer oportunamente un informe de pericia del Poder Judicial de Corrientes. ¿Pero para este juicio de cesura, doctor? Sí, señoría. Pero el juicio de cesura lo hacemos dentro de los 3 días. Tengo un informe de acuerdo a los primeros montos entendidos por la, por la Fiscalía. Bueno, Informe actualizado. está bien. Usted en su Tengo acá respecto a bueno, a esos montos. bueno, doctor, entrega. lo que le pido es lo siguiente. El tribunal, esta es una cuestión que le pregunto, vamos a dar un micrófono al doctor Gauna, por favor, que está sin nada en la... No sé qué pasó, ¿dónde está el otro micrófono? Ah, acá está. Entonces, doctor, ¿puede repetir de nuevo? Entonces lo escucho al doctor Gauna y Anzola, lo escucho a los doctores Karam y lo escucho a los doctores Sosa y Arispe respecto a lo que usted está ofreciendo. Sí, respecto al primer hecho que la Fiscalía en el momento de elevar la causa a juicio estimó en 1.840.150 y el segundo hecho de 156.000, esto es a octubre del año 2019, cuento en este momento con informe actualizado. Y de acuerdo a la suma, ascienden a 37.611.093,34 respecto al primer hecho, y respecto al segundo hecho, 3.188.506,68. Esto es en base a el importe dinerario que este Ministerio Fiscal se sujetó, no obstante la estimación que ya habíamos hecho nosotros, pero a fin de no vulnerar el derecho de defensa, es en base a eso que pedimos la actualización en base al índice inflacionario desde esa época hasta la actualidad. Bueno, entonces, ¿es eso? ¿Y qué otra cosa dijo antes, doctor? Informes sociales de los imputados de los... ¿Los tiene o los va a pedir a los...? Los tengo acá. Ah, bueno. Bueno, una pregunta obvia, ¿las defensas tienen esa documentación, doctor? Esto voy a acercar en este momento, señorita. Esto lo conseguimos... ¿Necesita para dictaminar, para expresarse, doctor? No, doctor, simplemente una aclaración. Sí. Lo que el doctor ofrece como prueba es una actualización de monto Eso dijo. en documental, Actualización de monto, sí. pero está en un documento, Sí, lo o sea, tengo por acá. escrito. Lo tengo acá. Sí, ¿Tiene algún inconveniente, doctor? No tengo ningún inconveniente, discutiremos en la audiencia, doctor, en todo caso. Está bien. Doctor Karam, doctores Karam. Prueba para presentar en relación al juicio de cesura. Lo único que no traje las copias, sí los tengo, es un informe socioambiental del contador de Inmundo, un informe médico del contador de Inmundo, una nota de renuncia en su momento del contador de Inmundo hacia la tesorería y la designación del tesorero en ese momento en el 2019. Bueno, después lo voy a escuchar, doctor, respecto de eso. No sé si quiere decir ya. Voy a buscar las, digamos, copias de los mismos que se me faciliten en su caso. No tengo objeciones a lo que... ¿A lo que el doctor estaba ofreciendo? Está ofreciendo, bueno, sí. Está bien. No terminé respecto a informe actualizado de antecedentes de los perdón, imputados doctor. que también tengo. Bueno. ¿De reincidencia? De reincidencia. Bueno. Sí. Doctor Arispe, doctor Sosa. Sí.
Para ofrecer no tenemos ninguna prueba, señor presidente. En cuanto al ofrecido por el Ministerio Público Fiscal, no, obviamente que no prestamos conformidad, pero lo discutimos en la cesura. Bueno, Sí, hacemos señoría. una... Sí, doctor. Cuando usted me confirió, yo entendí que era en referencia al traslado. Sí, Nosotros tenemos una documental bueno. que obviamente no la tenemos presente porque uno no... ¿Pero referido a qué, doctor? referido a la familia de mi Bueno. representada, si, no sé si el tribunal le parece, la presento por mesa de No, entrada. hacemos una cosa, doctor. Vamos a hacerlo como hay que hacer, Sí. deformalizado en estos casos. Envíense entre ustedes la documentación Perfecto. y la traen el día martes a las 8 de la mañana, traen para que se trabaje sobre esa documentación y lo que ustedes aleguen en ese caso. Entonces pregunto, ¿testimonial no hay ninguna? No, ninguno. Doctor, bueno. No. Bueno, entonces se admiten todas estas pruebas que están ofreciendo. Les pido, vuelvo a decir, que se envíen entre ustedes para que ese día, ya cuando vengan, ya cada uno conozca de qué se trata cada prueba. Y bueno, y la audiencia pasa el martes. La audiencia del martes, para los que no sepan, es una audiencia, vuelvo a decir, donde se va a... Las partes van a hacer la mensuración respecto de la pena que corresponde a cada tipo delictivo, que estiman que corresponde, y el tribunal, no sé si nos dará el tiempo ese día para el veredicto integrado o pasaremos a un día siguiente. Lo que sí le hago saber a las partes que si quieren copia del veredicto, porque es normal que por ahí necesiten, le pueden pedir por secretaría, le vamos a dar una copia. Y a los medios de comunicación, si necesitan una copia, también pueden pedir por secretaría porque es documentación pública. Bueno, se da por finalizada esta audiencia. Fernández, usted está liberado, no tiene que venir el martes y quedan todos notificados para la audiencia del martes a las 8 de la mañana.